noches, yo soy Beto Ortiz, acá empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Hoy, después de una tenaz, no digamos cacería, pero sí una tenaz espera, nuestro compañero Ángel Chanta consiguió las primeras imágenes del cirujano Mario Cavani, el hombre más buscado por la prensa nacional, después de que el ex premier Alberto Otárola confirmara que la señora Dina Boluarte se sometió a una cirugía estética. Hoy todos queremos escuchar cuál es la versión del cirujano Cavani. ¿Qué hay detrás de esta cirugía secreta? ¿Qué tipo de negociaciones se llevaron a cabo antes, que llevaron incluso a la firma de una resolución para que la clínica estética tuviera un banco de sangre propio? ¿Qué tipo de negociación permitió que su amiga, la señora, ¿cómo que se llama? La directora de salud. María Aguilar, gracias. ¿Seguro? María Aguilar del Águila. Sí. Ah, del Águila. Aguilar del Águila. Bueno, ¿cómo es que esta señora llegó al cargo de presidenta ejecutiva de salud con el único mérito de ser amiga de Mario Cavani? Todo esto era parte del cuestionario que Ángel Chanta tenía preparado para el cirujano, pero por supuesto el cirujano huyó despavorido apenas se percató de la presencia de nuestras cámaras. Vamos a ver el momento en que Beto a saber aborda al hombre más buscado por la prensa peruana. Doctor Cavani, no se corra. Queremos hablar con usted. ¿Por qué se corre, doctor Cavani? Somos de Beto a saber, doctor Cavani. ¿Por qué se corre? Doctor Cavani, no se corra, doctor Cavani. Respeten la privacidad, señor. Yo lo voy a filmar, ¿ya? Doctor Cavani, ¿por qué se corre? ¿No nos puede contar cuál es su relación con la señora Aguilar? B4E 542 iba a salir en este carro. Se corrió el doctor Cavani. Nosotros estamos aquí esperándolo hace varias horas. Él, al ver nuestras cámaras, se ha corrido raudamente a su clínica y no va a salir. Bueno, ¿por qué huye? ¿Por qué huye como si se hubiera robado algo? ¿No? Porque una persona que no tiene nada que temer se detiene y responde las preguntas o dice, gracias, no deseo declarar, no voy a hacer ninguna declaración, gracias por su interés, buenas tardes, y se retira. Pero la actitud de este cirujano de verdad es insólita. Sale corriendo, ¿no? Sale disparado. Y la pregunta de Ángel Chanta es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué se corre? ¿A qué le tiene tanto miedo? ¿Qué cosa esconde? ¿De verdad va a ser necesario que Cavani acuda a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que lo ha citado, pero por supuesto también se corrió? ¿Tenemos las imágenes? No tenemos. Bueno, el punto es que cuando uno lo cita a una comisión del Congreso, cualquier ciudadano está obligado a ir porque es un poder del Estado. No puede uno simplemente pasar del asunto, ¿no? Y hacerse loco, porque el señor Cavani nos debe explicaciones a todos los peruanos. Y si no le hace caso a la prensa, y si no le hace caso al Congreso, pues le va a tener que hacer caso a la Fiscalía. Porque de esa actitud culposa de un sujeto adulto y entrado en carnes, que sale corriendo como si fuera un pájaro frutero, a la llegada de la Fiscalía hay solamente un paso. Entonces haría bien el cirujano de las estrellas en ponerse a derecho y confesar. Porque en este punto ya lo que él tiene que hacer es confesar. Tiene que confesar cómo se tramó esa cirugía oculta, esa cirugía a espaldas no solamente de los peruanos, sino también del Congreso, que tendría que haber sido informado
de que la presidenta de la República se iba a someter a una cirugía que implica anestesia general, que implica la pérdida de tus facultades, que implica un tiempo de recuperación considerable. Ayer escuchábamos a Patricia Juárez decir que bueno, que una cirugía plástica no es para tanto, ¿no? Que una cirugía de nariz cualquier mujer se la puede hacer y cualquier hombre también. Yo me he hecho una. Y Patricia Juárez también, obviamente, ¿no? Obviamente. Patricia Juárez y yo sabemos que una rinoplastía o rinoplastia toma por lo menos unos 4 o 5 días de descanso médico, porque uno acaba como un mapache, uno acaba como un panda, porque es una operación traumática, porque hay que romper hueso. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que, bueno, se ausentó por unas horas, faltó a un consejo de ministros? No. La señora tuvo que pedir autorización, tuvo que informar al Congreso que iba a estar noqueada, fuera de combate, y no lo hizo. Ese es el problema. Ella se puede operar, se puede poner 3 orejas si quiere, pero es la presidenta y tiene que solicitar autorización y tiene que informar. Ese es el problema. Por supuesto, el premier Adriancén salió a tratar de chalequear a su jefa, que cada vez lo tiene más postergado, ¿no? Adriancén se empieza a desdibujar, se empieza a desvanecer, se empieza a evaporar en el éter, porque su intrascendencia ya es estrepitosa, ¿no? Ya es estentoria. Es un personaje que no se sabe qué hace ahí, que nadie sabe muy bien cuál es su cargo, cuál es su función, para qué le pagamos. Cada vez es más prescindible el pobre Adriancén. Escuchemos. Algunos pretendan, en primer lugar, querer desestabilizar nuestro país, y lo quieren hacer además quebrantando el orden constitucional, lo quieren hacer forzando figuras de vacancia. Y a todos estos desestabilizadores, a todos estos operadores de la desestabilización en el país, tenemos que decirles de manera enfática y clara: el gabinete está unido en torno de la señora Presidenta Constitucional de la República. Tenemos que rechazar de manera categórica cualquier afirmación que pretenda conducir a hacer creer a la opinión pública que nuestra Presidenta en algún momento ha dejado el mando de la nación. La Presidenta siempre se ha mantenido al frente del Poder Ejecutivo y en su condición de jefa de Estado ha dirigido siempre y en todo momento los destinos de la nación. Nunca ella ha abandonado sus funciones y mucho menos ha dejado en nadie esta responsabilidad del Estado. Bueno, la verdad es que es escandaloso que Adriancén esté intentando a estas alturas negar lo que ya es innegable. Su antecesor, señor Adriancén, le ha confirmado al país que la operación, que la cirugía plástica existió. Y basta mirarle la cara a la señora Dina Boluarte, basta mirar una foto de las elecciones y una foto de hoy. Y creo que es obvio para todos que ahí ha habido una filigrana de bisturí, porque hay que reconocer el gran trabajo del cirujano Cavani, que tuvo un desafío aquí. ¿Ah? Tuvo que demostrar que realmente era el astro del bisturí. Y lo demostró. Gran trabajo. Pero no pidió permiso la señora. Y usted, doctor Cavani, fue cómplice con su silencio. Y todo el personal de su clínica también. Y todo el personal que acompañó a la primera mandataria a su quirófano también. Y la señora presidenta de salud que estaba presente en el quirófano, según ella, ¿no? También. Entonces, transparente. Díganos cuánta gente había en esa clínica siendo partícipe de esta operación secreta que salió un poco chueca porque ya nos enteramos todos. ¿No? La operación secreta no fue secreta y ahora está en graves problemas. Otro de los escuderos de Boluarte es el ministro acuñista, César Vázquez, que él dice que no le consta que Dina se haya operado. Bueno, ¿cómo podría constarle? A nadie le consta más que a Cavani y a su equipo. Pero vamos a escuchar sus alegatos de defensa desesperada. Bueno, en principio
no me consta que la presidenta se haya operado. No soy su médico personal. La relación que tenga con el mencionado médico yo desconozco. Lo que puedo decirles es que el convenio que ustedes están cuestionando en salud no le trae ningún beneficio al mencionado médico. Y sobre todo quiero referirme al cuestionamiento que han hecho algunos medios en un reportaje, me parece poco serio, donde mencionan que el Ministerio de Salud ha beneficiado y dejan entrever como si fuera un pago de favor al mencionado médico Cavani con una resolución directoral que le permite contar o seguir contando con un banco de sangre en su clínica. Bueno, la verdad que si esa iba a ser la defensa, calladito la defendía mejor, ¿eh? Francamente. Los acuñistas nunca se han caracterizado por su uso del verbo español, ¿no? No se han caracterizado por su prosapia, su elocuencia. La verdad es que no es por ahí, no va por ahí el talento de los apepistas. Bien, estamos aquí en nuestros estudios con el abogado Aníbal Quiroga. Buenas noches, doctor Quiroga, gracias por estar en el programa. ¿Cómo está, Beto? Buenas noches, con gusto. Hace ya varias semanas en este programa estamos insistiendo en la gravedad del hecho de que una primera mandataria abandone el cargo sin pedir autorización al Congreso para someterse a una operación invasiva, traumática, que requiera un cese general, que la va a tener fuera de combate y que requiere además un descanso médico importante. ¿Dónde encuentra usted el problema? Porque ya nos ha dicho la congresista Patricia Juárez que todos tienen derecho a operarse y eso no está en discusión. ¿Cuál es el problema aquí? Sí, el problema no es establecer los derechos de todos, ¿no? Tú tienes derecho a enfermarte, te dan un descanso médico, yo también. El problema es que el presidente de la República o la presidenta de la República tiene una cualidad especial. Reúne por lo menos 4 facultades que no tenemos los comunes, los normales. Representa a la nación, personifica a la nación, es jefe del Ejecutivo, dirige las relaciones internacionales y es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tiene reglas que están previstas en la Constitución. Y lo que nos hemos acostumbrado es a no cumplir con la Constitución. O sea, juramos la Constitución nos pone en el cargo, pero no la cumplimos. ¿Qué cosa dice la Constitución? Hay 2 tipos de suspensión de la presidencia, la permanente y la temporal. La permanente genera la sucesión presidencial a los vicepresidentes y si no hay al presidente del Congreso y si tiene un año para convocar elecciones, y la temporal que pasa a los vicepresidentes y si no hay vicepresidente a presidente del Congreso y luego cuando se suspende la temporal regresa al presidente de la República. Eso está en los artículos 114 y 115 de la Constitución textualmente y eso no se ha hecho. Es más o menos parecido a lo mismo que hizo Vizcarra cuando cerró el Congreso, ¿no? Porque la Constitución dice también claramente que los actos del presidente son nulos si no tienen referéndum ministerial. Vizcarra cierra el Congreso a las 5 de la tarde, a las 8 nombra al premier y al día siguiente convalida lo que hizo el día anterior. Era nulo, ¿no? Pero claro, la gente salta por encima de la Constitución. Entonces, minimizando el tema, ocultándolo o llenándolo de adjetivos, no tapamos la realidad. Yo encuentro en eso una suerte de profecía autocumplida, ¿no? Es imposible que un Rolex en la mano de un presidente no se note, que no lo vea la prensa, que no lo vea la opinión pública. Porque o que una cirugía de nariz no se probablemente es la persona más fotografiada del país, o que un cambio estético en su rostro no se haya percibido. El problema no está en si lo puede hacer o no lo puede hacer, o si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. El problema está en que en esas condiciones tiene que pedir permiso al Congreso, y no lo ha hecho. Ese es el tema y es una clara infracción constitucional, porque hay 2 supuestos que solo lo puede velar el médico, ¿no? O tuvo anestesia general y estuvo fuera de combate, estuvo fuera de su conciencia. Entonces, si hay una invasión en la frontera o un terremoto, no hay cómo avisarlo, no hay cómo despertarlo, no hay cómo tomar una decisión. O ha sido pues a pechito, ¿no es cierto?, a cincel, soportando un umbral de dolor muy alto, pero luego los analgésicos lo tienen por 3 días medio tumbado. Bueno, entonces, en cualquiera de los 2 casos, las operaciones, doctor, no se hacen a cincel. Me consta porque yo me he hecho una, ya lo conté hace un rato. Pero sí es una operación traumática y sí hay que romper hueso. Sí, a eso me refería. Entonces es imposible que nos hagan creer que es como hacerse una endodoncia, que uno va, ¿no? Le reconstruye la nariz y sale caminando. No es tan simple. No es simple. Entonces,
lo que se quiere es que esa persona, que es la única en el país que tiene esas cualidades, esté siempre en la totalidad de sus facultades en el comando de la nación, porque no es un funcionario público cualquiera. Por ejemplo, cuando el presidente Reagan sufre un atentado gravísimo y va al quirófano, inmediatamente lo sucede el vicepresidente hasta que recupera la conciencia. Este año el presidente Biden entró al quirófano y Kamala Harris hizo cargo de la presidencia hasta que él recuperó la conciencia. Usted ha mencionado que la Constitución termina siendo una especie de empapelado, ¿no? Que a nadie le importa. A nadie le importa. Pero habría que partir... No sirve para llegar al poder. Claro, habría que partir del hecho que todos recordamos de que Perú Libre presentó una fórmula incompleta y fue admitido. Así es. El señor Salas Arenas admitió una fórmula de 2 que es anticonstitucional. Y yo siempre he dicho que este jurado que se acaba de ir ha sido quizá el peor jurado en la historia del país, que permitió, entre otras cosas, que no haya vicepresidentes, ¿no? Entonces se produce esa suerte de... digamos, pata coja desde el principio. No había un solo vicepresidente y por lo tanto la sucesión tendría que pasar al presidente del Congreso. ¿Agrava la situación de Dina Boluarte el hecho de que no tenga un vicepresidente? No, no la agrava, porque claramente en la Constitución está prevista la fórmula. Mira lo que dice, ¿no? Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume las funciones el primer vicepresidente. En defecto de esto, el segundo. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Está previsto claramente en la línea. Si el impedimento es temporal y cesa, regresa a la presidenta. Pero es un trámite que hay que hacer en el Congreso. Y a la gente le cansa hacer esos trámites, ¿no? Entonces, ayer lo que yo he escuchado del ex premier es una autoincriminación. Yo sabía, yo permití, yo dije, yo supe, el Consejo de Ministros también, y hemos permitido, hemos tolerado esta situación inconstitucional. Lo que ha dicho Otárola en el Congreso, dando fe de que la operación existió y que todos sabían, es la confesión de una falta. Claro, de una infracción constitucional que merece un castigo por parte del Congreso. En el caso de la presidenta se queda en la acusación y no pasa hasta que termine su mandato. En el caso de los ministros puede pasar y podría ser sancionado por el Congreso, ¿no? ¿Los demás ministros podrían decir yo no sabía? No, porque... La señora estaba por Zoom, me dijeron que estaba con gripe. También la Constitución dice los ministros son solidariamente responsables con el presidente de la República a menos que renuncien de inmediato. Entonces apenas han tomado conocimiento, sabían que eso estaba ocurriendo, tenían que verle o asesorado, decirle, mire, señora presidenta, pasa esto con la Constitución, o renunciar de inmediato para saber su responsabilidad. Ahora, de acuerdo a lo que nos está diciendo, ¿cuál podría ser la sanción que recaiga sobre Alberto Otárola? Bueno, dice la Constitución hasta 10 años de inhabilitación, desde un día hasta 10 años. El Congreso podía graduarla, moderarla o morigerarla, ¿no? Puede ser 2 años, un año, 2 meses. Lo que ha dicho entonces Otárola en el Congreso, confirmando que la presidenta se sometió a una cirugía, creo que dijo de fosas nasales, ¿no? Primero empezó a decir rinoplastia, no terminó la palabra y luego dijo a la nariz, me parece. Ok. Pero ¿no afecta entonces a Dina Boluarte que lo haya confirmado? No, sí la afecta. Lo que pasa es que ella tiene la inmunidad. Ayer se ha vuelto titular en medios internacionales. Claro, sí la afecta. Y de hecho, tú has visto que hoy día casi todos los ministros le han dicho traidor, ¿no? A Otárola. ¿Lo has visto? ¿Dónde? Sí, en la prensa todos han dicho traidor, yo no hablo con traidores, yo no me refiero a lo que dice un traidor. Pero más allá de eso, claramente el exministro Otárola es un testigo de cargo de todo el Consejo de Ministros y la presidenta, solo que a ella no se le pueda sancionar hasta que venza su mandato. Ahora, no olvidemos, para mostrar el otro lado de la historia, que Otárola fue más bien traicionado. No sé si es un traidor, pero traicionado sí fue, porque la conspiración salió desde dentro de su gabinete. Yo no creo que sea un traidor, yo creo que ha dicho la verdad, está obligado a decir la verdad, ¿no? Si decir la verdad es ser traidor, bueno, estamos complicados. Pero ciertamente es un juego de tronos y un juego de medias verdades. El problema está en que o cumplimos con la Constitución o nos apartamos de ella y hacemos lo que queremos. Por eso yo recordaba la vez pasada a Ricardo Palma que decía República Peruana, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿no? Ese es el tema, vamos creando reglas en el camino, ¿no? Ayer nosotros mostramos las declaraciones ciertamente lamentables de la congresista Patricia Juárez, que defiende pues de una manera ya, en mi manera de ver, desmedida, para tratarse de una representante del partido de oposición. Por lo menos fueron oposición en las urnas, ya, ahora son íntimos. Pero creo que vale la pena recordar
el debate técnico en la campaña electoral, el año 2021, porque ahí se trenzaron justamente Dina Boluarte y Patricia Juárez. Y claro, el tiempo pasa y los enemigos se vuelven amigos. Pero es un buen momento para refrescar la memoria. Adelante. Vaya, vaya, qué nivel, ¿no? Qué nivel el debate, alturadísimo, digno de Harvard. Me llama la atención que Dina Boluarte se refiere a Alberto Fujimori como un personaje de tipo oriental. No sabía que ser oriental era un tipo. Y también me llama la atención que Patricia Juárez le habla en quechua y la señora que viene de Chalhuanca, en Apurímac, no le contesta en quechua, le contesta en español. Parece que no domina la lengua local. Bien, el punto entonces, doctor, es que si la señora Boluarte no pidió permiso al Congreso, ha incurrido en una infracción constitucional. Así es. ¿Cuál sería la sanción que le corresponde? Cuando deje su mandato será procesada por el Congreso del 2026 y podría ser sancionada entre un día hasta 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública o electoral, ¿no? Más o menos lo que ha pasado con otros personajes como Vizcarra, por ejemplo, o como el propio Fujimori. Entonces, en el caso de los ministros, no, ellos no tienen que esperar, ellos podrían ser procesados por el Congreso. Y a mí lo que me sorprende es esa negación de la realidad, ¿no? O sea, minimizar el tema, llenarlo de epítetos, llenarlo de adjetivos, eso no ha pasado, es un tema ridículo. No, es un tema complicado porque no se trata de que uno tenga derecho o no a operarse, se trata del presidente de la República que tiene cualidades únicas en la Constitución. Es la única persona que tiene una inmunidad absoluta en el 117, es la única persona que personifica a la nación. Donde se va el presidente, donde camina, se va a la nación y tiene la representación internacional del país. Entonces, evidentemente es un tema de interés público que esté consciente y que esté en el comando del cargo que tiene y que no lo delegue de manera irregular. En el uso de sus facultades. Absolutamente. Y no se trata de estar dormido, porque si uno se duerme lo despierta. Oye, el teléfono rojo está sonando, miren 3 misiles, ¿no? Pero si uno está anestesiado, o si uno está sedado, o si uno está inconsciente, ni con 4 despertadores, ¿no? Ese es el tema. Una persona de ese nivel, en ese rango, tiene que estar consciente de lo que hace permanentemente porque tiene un cargo único en el país. Bien. Muchas gracias, doctor Quiroga, por haber estado esta noche con nosotros. Mucho gusto. Vamos ahora a un nuevo personaje en la trama de Samir Villaverde. Se trata de su señora esposa, Marilyn Reyes Heredia, que parece que, viéndolos uno al lado del otro, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Son tal para cual. La cantidad de denuncias que tiene Samir Villaverde de violencia contra su esposa es solo equiparable a la cantidad de denuncias que tiene la señora Marilyn Reyes por haber agredido a su esposo. Pero no solamente son denuncias de violencia doméstica, de golpes, peleas y escándalos en el condominio de La Planicie, donde viven. También hay denuncias más graves. Hay denuncias de usurpación agravada contra ella. Hay denuncias de haber invadido propiedad privada con matones contra ella. Parece que es cierto entonces que las parejas de tanto convivir terminan mimetizándose. Así que esta noche les presentamos a Marilyn Reyes Heredia de Villaverde. A partir de ahora, Samira. Marilyn Reyes Heredia es la esposa de Samir Villaverde y por muchos años su operadora política. Antes de su alianza con Pedro Castillo, Villaverde invirtió en las elecciones municipales del 2018 y colocó a su pareja en la lista del entonces candidato a la alcaldía de Lima, Renzo Reyardo. ¿Cómo lo conoció usted a Samir? Como te digo, en el partido, el local del partido era un local conocido, la gente sabía dónde estaba ubicado y así fue que se acercó un día. Creo que se acercó por varias veces hasta que yo finalmente lo atendí en mi escritorio, en una oficina que yo tenía y me dijo, oye, mira, me interesaría sumarme, él no, sino presentarte a un candidato para el Distrito de la Molina y era en ese caso... Paz de la Barra. Álvaro Paz de la Barra. Efectivamente, Marilyn Reyes Heredia postuló como regidora de Lima por Perú Patria Segura,
Partido de Reyardo, sin éxito. Y desde el 2005, Marilyn estaba afiliada al partido de Alejandro Toledo, Perú Posible. ¿Cómo llegó su esposa a ser parte de la lista de regidores? Que no sabíamos qué era en ese momento y había pues un comité evaluador que se aprobó candidaturas y así fue que entiendo se generó esto, ¿no? Pero Digamos que no hubo muchos filtros entonces. algunos filtros hubieron, pues, pero evidentemente los filtros de los antecedentes de es más, nosotros no sabíamos que Samir estaba en ese momento, que formaba parte o que tenía esas denuncias que Claro, lo del asalto de las pizzerías, lo del tráfico de terrenos. mucho después. Luego de haber sido utilizada políticamente por su marido, en el 2019, Marilyn funda la corporación Reymar SAC, una empresa dedicada al rubro de limpieza de edificios, transporte de carga por carretera y actividades de seguridad privada. Cuando Pedro Castillo gana las elecciones y Samir Villaverde llega a tener el control de varias instituciones, es cuando a la empresa de Marilyn Reyes Heredia le empiezan a llegar los contratos. Uno de ellos en el 2022, específicamente a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, cobrando 88,000 soles por el servicio de desinfección, desratización, para el almacén de SUNAT en Lurín, distrito donde Vigarza también tiene oficinas. Fue precisamente la SUNAT, una de las primeras entidades manchadas por la corrupción de Castillo. El socio de Samir Villaverde y ex trabajador de Vigarza, Bruno Pacheco, presionó para favorecer tributariamente a los amigos del gobierno. Efectivamente tuvo un contacto en su momento con el partido a partir de tocamos la puerta en realidad, o sea, se personó. ¿Le dijo para que su esposa sea parte de la lista de regidores? No, era básicamente para poder, recomendó al que fue alcalde posteriormente de La Molina, Albert Paz de la Barra. La relación entre Samir y Marilyn ha sido tormentosa, desde denuncias por agresiones físicas hasta abandono de hogar. 14 de junio del 2016. Hacer cumplir lo dispuesto por el Juzgado de Familia de La Molina, con la medida de protección a favor de la mencionada Marilyn Liliana Reyes Heredia, con relación a su denuncia interpuesta por maltrato físico y psicológico por parte de su esposo Marco Antonio Samir Villaverde. 3 años después, en el 2019, la situación empeoró y ambos se denunciaron por violencia familiar. Sin embargo, Marilyn, al igual que su esposo, fue denunciada por usurpación. José Luis Morante Cabero denuncia haber sido víctima de usurpación del inmueble ubicado en la planicie de La Molina por parte de Marilyn Reyes Heredia, quien cometió abuso de autoridad y allanamiento ilegal. Junto con 2 sujetos desconocidos, llegaron al borde de una camioneta de propiedad de la corporación Reymar. Ingresaron violentamente y sin autorización al inmueble. Sujetos desconocidos, al parecer, tenían armas de fuego. Fueron más de 20 denuncias por maltratos físicos. Sin embargo, cuando Samir Villaverde se encontraba en la cárcel, Punto Final reveló que la parejita inició un proceso de separación de bienes. Dicho trámite se realizó el 12 de abril de 2022, fecha en la que el Poder Judicial dictó la prisión preventiva contra Villaverde. Es decir, luego de un matrimonio de más de 15 años, justo cuando Samir estaba en prisión, acordaron separar sus patrimonios en partes iguales. Una jugada para evitar el embargo de sus bienes. Por favor, le voy a agradecer mucho que cualquier información se comunique con el doctor Julio Rodríguez. Usted entenderá que soy una persona que me estoy manteniendo al margen de esto y si le estoy respondiendo amablemente, espero que usted sea respetuoso. Al igual que su esposo, Marilyn Reyes Heredia ha llegado a las altas esferas del Estado. Recientemente, publicó el trabajo que hizo su empresa en el APEC. Sin embargo, hasta el momento, su servicio no está transparentado en las páginas oficiales. Marilyn y Samir, una pareja tóxica y protagonista de numerosos escándalos en comisarías. Marilyn aprendió las mañas del marido y ha terminado por mimetizarse con el prontuariado con quien decidió compartir su vida. Bueno, la verdad es que la cantidad de denuncias que registra la señora Marilyn Reyes es pasmosa. Nosotros hemos encontrado, no una, sino 29 denuncias policiales, 29 denuncias. Le hace la competencia a su esposo, nunca lo va a alcanzar porque Samir tiene centenares. Pero la señora no se queda atrás, tiene 29 denuncias policiales si uno chequea los registros de la PNP. Curiosa la similitud en la manera de
denominar a sus empresas. Samir Villaverde García le puso a su empresa Vigarza, o sea, Villaverde García Samir, Vigarza. Y la señora le puso Rey Mar, o sea, Reyes Marilyn. Original. En todo caso, no nos alcanza el tiempo para glosar una por una cada una de las denuncias, pero más allá de las peleas domésticas y la violencia entre cónyuges, que siempre es denunciable y grave, hay que llamar la atención sobre otros delitos, porque, por ejemplo, 3 residentes de un condominio de La Molina la denuncian porque exigió que se retire la seguridad del condominio o ella traería a los esbirros de su esposo para que se agarren a balazos. Denuncia del 23 de julio del 2019. Luego, Marilyn Reyes denuncia a su propio esposo porque le cambió las chapas de las puertas de su casa, a consecuencia de una decisión del juzgado de familia que le había otorgado protección de la violencia de Samir Villaverde y le había dado reglas de conducta que le impedían acercarse al hogar conyugal. Como represalia, Samir Villaverde cambió las chapas de la residencia familiar de tal manera que ella no podía entrar a su propia casa. Y siguen así, una tras otra, las denuncias. Yo creo que los dominicales podrán hacer cargo de esto, ¿no? Porque son 29. No tenemos programa para tanto delito. No, nos queda corto. En fin, vamos a la pausa. Pero antes llegó la hora de ganar más en Olimpo.bet. Triplica tu primer depósito desde 10 soles sin rollover para que juegues y ganes como los dioses. ¿Qué esperas? Si ya te registraste, realiza tu primer depósito y empieza a ganar y cobrar más rápido que un rayo en Olimpo.bet. Ya regresamos, es Beto a saber.